Dios ha sido bueno. Ve cómo Dios es el Dios de las naciones, ¿verdad que sí? ¿Quién se imaginaría estar en el mismo lugar adorando a un mismo Dios, habiendo nacido en lugares tan distintos, tan alejados, sin habernos conocido nunca antes? Pero como Dios es Dios y como Dios es poderoso, Él propicia las cosas. Estamos delante de un grupo de gente de muy distintas culturas y naciones, pero delante de un Dios que es el Dios que está por encima de las naciones. Que Dios hoy te bendiga a través de la palabra, y que lo que hoy se va a soltar desde este altar se convierta en un rema en tu vida, en una revelación que camine todos los días de tu vida contigo, en medio de cualquier circunstancia. Amén. Démosle un fuerte aplauso de una vez más a la palabra de Dios, para poder ahora. Y voy a tratar, le prometo que antes de las 4 de la tarde ya hemos terminado. Voy a tratar de resumir. En la primera reunión di una pincelada de esto que para mí es muy importante, que tú y yo lo manejemos, que tú y yo caminemos abrazados de esa palabra. Porque el mundo suelta, bien lo decía el pastor, a través de los noticieros, a través de distintas formas, el mundo suelta frases negativas, ideas negativas, y tú y yo tenemos que aprender a siempre caminar abrazados con la palabra de Dios, para que esas influencias no vengan sobre nosotros, sino que nosotros seamos quienes influenciemos a la sociedad de este tiempo. Una sociedad llena de violencia, una sociedad llena de intolerancia, una sociedad llena de cosas negativas, de peleas entre familias, de peleas entre naciones, de guerras. Y tú y yo somos los llamados a cambiar la historia de esta generación, siendo de influencia. Puede ser en la política, bien lo decía el pastor también. Dios nos ha llevado a la política, y hoy soy diputado en mi nación, soy el presidente de un partido político. He sido candidato a la presidencia de la República en 2 ocasiones, y cuando fui candidato la primera vez, recuerdo que la gente me veía por encima del hombro, porque decía: un cristiano no puede ser protagonista en la política de mi país. Pero resulta que un cristiano sí puede ser protagonista en la política de cualquier nación, y no solo en la política, en la economía, en la educación, que tanto se necesita hoy en día, en los diferentes ámbitos de la sociedad, la comunicación y demás. ¿Cuántos creen que podemos ser gente de influencia? Yo quiero que te vuelvas, ayúdame a predicar. Mira a la persona que está a la par y dile esto: tú puedes influenciar a quienes te rodean con el espíritu que está en ti, que es el mismo espíritu de Daniel, que dice la Biblia que tenía un espíritu superior, que dice la Biblia también que Daniel fue hallado junto a sus amigos como 10 veces mejor a los que también estaban en ese reino de Nabucodonosor. Pero para ser de influencia tenemos que estar sanos por dentro, gente sana por dentro. Y por supuesto aquí también usted puede tomar esta palabra para agarrarla y para decir: yo creo también en mi milagro financiero, también creo en mi sanidad física, también creo en mi sanidad en cualquier área. Pero gente sana por dentro es gente que es poderosa en el ministerio, que es poderosa para influenciar a otros. ¿Cuántos dicen amén? Gente enferma o herida es gente más bien peligrosa en el ministerio, y gente que te va a aconsejar de acuerdo a sus malas experiencias, porque no están sanos todavía. Le decía que cuando mi esposa y yo enfrentamos nuestro primer conflicto matrimonial fue por un tema de economía. Estaba yo endeudado y mi esposa no sabía de mis deudas. Yo no se las conté cuando éramos novios, y cuando nos casamos, varios meses después, ella se daba cuenta que el dinero no alcanzaba, y un día me preguntó: pero ¿qué pasa? ¿Por qué la plata no alcanza si usted gana tanto? Y entonces ahí se dio un fuerte conflicto en el que tomamos la decisión de buscar ayuda, de buscar consejo. Dios fue bueno con nosotros, como siempre, y nos permitió ser aconsejados por una persona que había pasado por situaciones difíciles, pero que ya estaba sana en esa área, y nos aconsejó muy bien. Y por eso hoy en día incluso nosotros más bien aconsejamos a otros en la parte financiera, sobre cómo salir de las deudas, sobre cómo administrar el dinero. Pero si hubiéramos caído en manos de una persona que no estaba sana económicamente, posiblemente esta persona nos hubiera aconsejado endeudarnos más, sacar otro préstamo más grande para pagar las deudas más pequeñas, y posiblemente hoy estaríamos igual o peor que en aquel momento. ¿Cuántos están conmigo? Entonces, gente sana es gente que aconsejará bien, es gente que será de influencia positiva para esta generación. ¿Por qué le hago esta introducción? Porque quiero en esta mañana tarde dejarle 3 principios, dejarle
3 semillas que yo sé que van a ser de bendición para usted, para su sanidad. Repito, sí, sanidad física. Hay gente que necesita sanidad física, pero hay gente que está físicamente completamente sana, pero por dentro están enfermos, con resentimientos, con complejos, con odios, con depresiones, con complejos, con distintas cosas que no les permiten fluir hacia lo que Dios tiene para ellos. Y yo quiero decirte 3 cosas antes de soltarte esos 3 principios. 1, entre más gente sana en el cuerpo de Cristo, más posibilidades tendremos de influenciar y de impactar a otros. ¿Cuántos creen eso? Yo quiero que te vuelvas a la persona que tienes a la par y le digas eso: entre más sano estés por dentro, más podrás influenciar. Vamos, ayúdeme a predicar. Dígale a la persona que está a la par: si estás sano por dentro, podrás influenciar a otros y ayudarle a otros a sanarse. Número 2, Dios nos quiere sanar. Eso es un hecho. Yo quiero que digas esto: diga, Dios me quiere sanar. Diga, eso es un hecho. Ahora mira a la persona que está a la par y dile: Dios te quiere sanar. Eso es un hecho. Y la tercera cosa que te quiero decir es que lo que estás pasando hoy y la prueba que estás pasando hoy no es el final de tu historia, sino que Dios tiene todavía la capacidad y la posibilidad de hacer algo a favor tuyo, a favor de tu matrimonio, a favor de tus hijos, a favor de tus finanzas, a favor de tus sueños, porque Dios sigue siendo Dios. A mí me gusta decir esto mucho: Dios sigue siendo Dios, Dios sigue siendo fiel y Dios sigue siendo sobrenatural. El mundo cambia y muchas veces cambia para mal, lamentablemente, pero Dios sigue siendo el mismo, de ayer, de hoy y de siempre. Si usted lo cree, levante sus manos y diga conmigo: Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios. Dígalo otra vez y dígalo una vez más. Diga: Dios sigue siendo Dios. Es entonces cuando quiero dejarle a usted 3 principios fundamentados en la palabra, por supuesto, para que cuando venga la situación difícil usted recuerde que Dios está por encima de esa situación difícil. Escuche esto. El primer principio le he titulado: lo que no sucedió en toda tu vida, Dios lo puede hacer en un instante. Yo quiero que usted repita eso y diga: lo que no sucedió en toda mi vida, diga, Dios lo puede hacer en un instante. No importa cuánto tiempo hayas pasado en una situación difícil, cuánto tiempo lleve la prueba en tu vida, Dios puede cambiar las cosas en cuestión de minutos, en cuestión de horas, en cuestión de días. Ahora, yo necesito que antes de yo predicarle esto, usted me diga: yo creo que es así. ¿Cuántos creen que es así? ¿Cuántos creen que Dios tiene el poder para hacer las cosas cambiar en cuestión de un instante, a pesar de que hayan pasado años en una situación difícil? Dice la Biblia en Juan capítulo 21 verso 25: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Eso escribió el apóstol Juan sobre Jesús. Y haciendo un estudio, quiero contarle que en los 4 evangelios se habla aproximadamente, números más, números menos, de 44 milagros o 44 situaciones en que ocurrieron milagros. 7 enfermedades causadas por demonios, 5 curaciones de paralíticos, 4 curaciones de ciegos. Recuerde que en una de ellas la palabra cuenta que curó a 2 ciegos al mismo tiempo. 2 curaciones de leprosos, una de ellas a 10 leprosos en un solo instante. De manera que no estoy hablando de 44 personas sanas, son muchas personas sanas, miles de personas sanas, pero en 44 momentos distintos. Otras 6 curaciones varias. Oreja de Malco, por ejemplo, la oreja de Malco, cuando Pedro le cortó la oreja cuando estaba siendo arrestado Jesús. El siervo del centurión, por ejemplo, la suegra de Pedro, otros más. 6 curaciones de modo genérico, de modo masivas, cuando la Biblia dice que Jesús llegaba una multitud y la gente pedía que orara Jesús por ellos o que los sanara, y Jesús los sanaba. Ahí estamos hablando ya de cientos o de miles de sanidades físicas. 10 milagros sobre la naturaleza, le enumero algunos: caminar sobre las aguas, calmar la tempestad, la transfiguración, la multiplicación de los peces y los panes, y 4 resurrecciones. ¿Por qué le digo esto? Número 1, para que usted y yo nos acordemos que Jesús no tiene límites. Él puede sanar cualquier enfermedad, Él puede sanar cualquier situación, Él puede cambiar cualquier circunstancia. Yo necesito que alguien diga amén a eso. Lo que sea.
Diga conmigo, lo que sea. La circunstancia más difícil, Dios puede transformarla en algo completamente distinto. La circunstancia más aterradora, Jesús puede intervenirla y Jesús puede cambiar la historia de cualquier persona. Pero también le cuento esto porque en la mayoría de estos casos no se dice en la palabra cuánto tiempo tenían las personas de batallar con la enfermedad, excepto en 3 casos que le quiero enumerar para reforzar lo que le estoy diciendo. Jesús puede cambiar las circunstancias en un instante. Había una mujer que tenía un flujo de sangre. Esa usted se la sabe igual que yo. ¿Tenía cuántos años de tener flujo de sangre? Dígalo más fuerte, ¿cuánto? 12 años de tener flujo de sangre. Las mujeres acá especialmente se solidarizan con esta mujer y dicen: imagínense lo que sería si con una semana estoy desesperada. Y desespero a los que están a mi alrededor. ¿Cuánto será con 12 años? Pero la situación de esta mujer no era solamente una situación física. La Biblia dice que había gastado todo su dinero en médicos. Es decir, no solo estaba enferma, también estaba quebrada. Estaba sin dinero. Y dice la Biblia que había gastado todo su dinero en médicos y que más bien le iba peor. Es decir, no podía estar en una situación más crítica esta mujer. Pero dice la Biblia que en un instante ella tomó una buena decisión y fue meterse no en medio de una multitud, porque sí, físicamente se metió en medio de un montón de gente, sino que lo más importante que hizo esta mujer fue meterse en medio de los pensamientos negativos que la hacían pensar que se iba a morir en esa condición. Se metió en medio, tocó el borde del manto de Jesús y en un instante el sufrimiento de 12 años se acabó. Dios está hablando ya. Y Dios está tocando a alguna gente acá. Y Dios le está recordando que Él puede cambiar su circunstancia. Habrá alguien que dirá: ay, pero yo tengo más de 12 años en esta circunstancia. Había una mujer que tenía 18 años, dice la Biblia, de estar encorvada. Tenía un espíritu de enfermedad. Eso está en Lucas capítulo 13 verso 10. La historia de la mujer de flujo de sangre, para los que están anotando, es Marcos capítulo 5 del verso 25 en adelante. Pero esta mujer encorvada en Lucas capítulo 13, dice la Biblia que estaba en la sinagoga, tenía 18 años de estar enferma, estaba encorvada y dice que en ninguna manera se podía enderezar. Eso me dice a mí que ella también, al igual que la otra mujer, había buscado todas las maneras posibles y no había encontrado solución. Había ido al médico, había ido al quiropráctico, había ido al fisioterapeuta, había ido a los talleres de enderezado y pintura y no podían enderezarla. Y dice la Biblia que estaba en la sinagoga y Jesús la vio, la llamó, la tocó. Y esa mujer fue libre de su enfermedad después de 18 años de padecer en un instante. Escúcheme bien. La Biblia dice que esta mujer había buscado todas las formas, y yo sé que aquí hay gente que ha buscado todas las formas de encontrarle solución a su problema. Y le tengo una buena noticia: al igual que esa mujer encontró una forma, aquí está la forma que tú necesitas para salir de tu situación, y se llama Jesús de Nazaret. El único que tiene poder para sanar, el único que tiene poder para liberar, el único que tiene poder por encima de la medicina, por encima de la ciencia, por encima de la sabiduría humana. ¿Alguien dice amén a eso? En un instante Jesús fue criticado porque era sábado, porque era día de reposo. Pero si hay algo que yo quiero rescatar de esta mujer, es que esta mujer estaba en el lugar donde se predicaba la palabra. Estaba en la iglesia. Hay gente que dice: no, es que ya son demasiados años, Jesús se olvidó de mí, yo no vuelvo a la iglesia. Si no vuelves a la iglesia, puedes perder la oportunidad de que en cualquier momento Jesús aproveche que estás en el lugar correcto, aproveche que estás expuesto a la palabra, aproveche que estás expuesto a la presencia, y ahí te suelte tu bendición y tu milagro. Ahí es donde tenemos que estar. No te vayas por la situación difícil que estás pasando. Dios le está hablando a alguien aquí esta mañana. No eches para atrás, no retrocedas, no te rindas. Aun cuando esta situación esté muy difícil, aun cuando pase el tiempo y parece que no hay solución, aun cuando parece que definitivamente más bien te va peor, quédate, porque estando acá es que Dios va a sacarte adelante y Dios va a traer la respuesta que estás esperando. Y aunque hayan pasado años, Dios lo puede hacer en un instante. Diga amén a eso. Aleluya. Yo tengo más de 18 años, dirá alguno.
En la Biblia también hay otro que tenía más de 18 años. Era un hombre, había nacido ciego. Juan capítulo 9, la Biblia me llama la atención. Todo el capítulo 9 está dedicado a este milagro. ¿Cómo sé que era mayor de edad? Más adelante, después de que fue sanado, dice la Biblia que los fariseos lo interrogaron a él y a sus papás, y sus padres dijeron: él tiene edad, pregúntenle a él. Pero la versión, traducción, lenguaje actual dice así: ya es mayor de edad, pregúntenle a él. De manera que para mí está claro. Y lo que nos dice no es, el mensaje no es tiene más de 18 años, no, el mensaje es tenía toda su vida en esa condición. Toda su vida en esa condición. También la Biblia habla en Hechos, cuando la Biblia dice que el apóstol Pedro oró por un cojo de nacimiento. Toda la vida en esa condición. Puedes tener toda la vida en una condición negativa, pero siempre el poder de Dios tendrá la capacidad de sacarte de esa situación y cambiar toda tu vida en un solo instante. Le preguntaron a Jesús: ¿quién pecó? ¿Pecó él o pecaron sus papás? El mundo siempre tratando de echarle la culpa a alguien y metiéndonos eso en nuestro pensamiento. No busques quién es el culpable. Deja de fijarte en los años que tienes de padecerlo. Deja de buscar culpables y deja de echarte la culpa a ti mismo. Y solo abre tu corazón, porque Jesús puede hacerlo en cualquier instante. Nadie pecó, dijo Jesús. Es para que las obras de Dios se manifiesten. Deja que las obras de Dios se manifiesten en ti. No te enfoques en tu problema. Enfócate en el Jesús que puede transformar tu problema en una situación de bendición para otros y para ti mismo. Los fariseos lo interrogaron porque los fariseos no estaban contentos con verlo sano. Deja de poner tu enfoque, y aquí ya casi caigo en el punto número 2, pero deja de poner tu enfoque en el mundo, en lo que piensa el mundo, en lo que piensan tus jefes, en lo que piensa la gente, en lo que piensa el enemigo. A veces le hacemos más caso al enemigo. Enfócate en Dios. Y no importa cuánto tiempo haya pasado, tengas un año, tengas 12 años, tengas 18 años, o tengas toda tu vida de estar padeciendo lo que estás padeciendo, Jesús puede cambiarlo todo en un instante. Si lo crees, dale un aplauso a Dios fuerte. Dios puede traer tu sanidad física. Dios puede traer tu sanidad emocional. Dios puede traer tu sanidad espiritual. Dios puede traer la sanidad de tus finanzas. Dios lo puede hacer. ¿Usted lo cree? El segundo punto me lleva a lo que estaba diciendo. Segundo punto le he titulado: las palabras de maldición no marcarán tu destino. Yo quiero que alguien levante sus manos y diga conmigo: las palabras de maldición no marcarán mi destino. El pastor contaba cómo a mí me robaron un carro. Fue hace 14 años, no, 13 años, 29 de junio del 2011. Salimos, el carro no estaba. Salimos de casa de unos amigos en la madrugada, porque estábamos preparando, mi esposa con su mejor amiga, preparando unas cosas para un baby shower. Su amiga estaba embarazada. Y salimos y el carro no estaba. Y yo escucho una voz que me dice: ese es el Dios al que tú le sirves, que ni el carro te cuida. Para nosotros el carro en aquel momento era una necesidad, porque estábamos en el ministerio a tiempo completo, luchando económicamente por salir adelante. Dependíamos económicamente del ministerio, y ahora no teníamos carro para movernos. Ahora había que pagar taxi, entonces era un gasto más. No había Uber en aquel tiempo, en efecto. Y recuerdo que cuando me llegó esa voz del enemigo, no piense mal, yo no hablo con el diablo, pero hay gente, aquí no, eso es en otras iglesias, pero hay gente que habla más con el diablo que con Dios. Una hermana me dijo un día: hermano, viera cómo me habla el diablo a mí. No sé si ella quiso parecer muy espiritual, pero yo le dije: que amistad de las tuyas. Yo me volví a mi esposa y le dije: mi amor, no vamos a darle al diablo ni una lágrima por esto. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios porque nos robaron el carro, y vamos a pedirle a Dios que nos devuelva el carro. ¿Usted le pide a Dios que le devuelva el carro en un país donde casi nunca aparece un carro robado? Se lo pedimos porque dice la Biblia, porque todo está en la palabra. Es que el punto es ese, hermano. Todo está en la palabra. La sabiduría humana, la universidad te puede enseñar muchas cosas, pero la palabra te enseña lo que no te enseña ninguna institución, ninguna universidad, nada. ¿Y sabe qué dice la Biblia? La Biblia dice: los ojos de Jehová, segunda de Crónicas 16:9, los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Si tus ojos, un día oramos y le dijimos: Señor, si tus ojos contemplan toda la tierra, entonces tú sabes dónde está nuestro carro,
devuélvenos el carro. La policía no sabe, yo no sé, pero tú sí sabes, devuélvenos el carro. Pasaron los meses, hermano, y el carro no aparecía. Pero un día yo estoy viendo las noticias, yo veo que salen las noticias, encuentran deshuesadero en una ciudad de Costa Rica que se llama Tibás. ¿Cuántos saben que es un deshuesadero? No es un lugar donde echan los huesos del pollo que uno se come, no. Un deshuesadero es un taller clandestino donde llevan los carros robados, los desarman, entonces mandan la puerta por allá, el motor por allá, las llantas por allá para venderlas en repuestos. Y así lo hacen. Se roban los carros y después los venden en repuestos y así se ganan un dinero. Bueno, apareció un deshuesadero. Yo estoy viendo las noticias y a los minutos recibo una llamada de un policía que me dice: mire, yo lo conozco a usted porque yo lo seguía en televisión, porque yo escucho su música en la radio, yo soy cristiano y yo quiero decirle que su carro apareció. Entonces yo me imaginé mi carro en el deshuesadero, deshuesado. Y yo le pregunté: ok, ¿dónde voy a juntar las partes a ver si lo logro armar? Y él me dijo: no, su carro no apareció desarmado, su carro apareció entero. Los ladrones le pusieron aros de lujo, lo pintaron y le arreglaron un golpe que tenía en la parte de atrás. Le tenemos un carro mejor que el que le robaron. Pero ¿sabe qué hicimos nosotros para eso? No escuchar las voces negativas del enemigo, sino ponernos a alabar a Dios. Porque lo que mueve a Dios no es la lástima ni las lágrimas, lo que mueve a Dios es la adoración y la alabanza. Eso abre los cielos, no la conmiseración ni las voces negativas. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Hay gente que se aflige por lo que dicen los demás. Hay gente que se aflige si en las redes sociales no tengo los likes que debería tener, según mi criterio. Si yo le contara las cosas que desde que me metí en la política me ponen, hermano, yo ya me hubiera retirado hace rato. Pero cuando alguien me pone una frase negativa, yo recuerdo esto que aprendí una vez en la iglesia, porque es en la iglesia donde te enseñan estas cosas. Por uno que me maldice, hay 100 que me bendicen. Diga conmigo eso: por uno que me maldice, hay 100 que oran por mí, hay 100 que me bendicen, hay 100 que están dispuestos a orar por mí. Entonces ciérrele su oído a esas voces negativas. Como le contaba a los hermanos de la primera reunión, yo soy diputado actualmente, pero también soy presidente de un partido político y me tocó dirigir, más allá, he participado en 2 campañas presidenciales, pero también me tocó dirigir una campaña municipal, campañas locales, donde teníamos candidatos en 70 y resto de los 84 municipios que tenemos en Costa Rica. Y recuerdo que en algunos casos empezaron a llegarnos informes de nuestros líderes que nos decían: es que aquí en mi pueblo hay mucha brujería, hay mucha santería, hay mucha hechicería y nos están lanzando maldiciones. Asustados. Se nos está enfermando la gente. Estamos teniendo problemas con la gente porque se enferman. Hay ocasiones que no se pueden ni levantar, amanecen tiesos. Y sabemos que esas son las palabras que les están lanzando, las hechicerías, las brujerías. Y entonces yo en una de tantas me enojé y les dije: suave un momento, como decimos en Costa Rica, suave, suave, suave. Ok, muchos hechiceros, muchos brujos en tu pueblo, pero yo pregunto, ¿la Biblia qué dice al respecto? La Biblia no dice que es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. La Biblia no dice que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Entonces, ¿no es más poderosa una oración de un hijo de Dios que una hechicería de uno de estos? ¿No es más poderosa una palabra que yo suelte fundamentado en la palabra de Dios que cualquier hechicería, brujería, vudú, santería, macuá, como quieran llamarle? Entonces usted no puede andar por la vida creyendo, ni dejándose afectar, ni dejándose amenazar por las voces negativas. Santo Dios, me quedan 5 minutos y como 50 de bosquejo. Pero como ya está empezando a golpearme el hambre y las ganas de almorzar, voy a pasar esos 50 a 45. Usted no puede dejarse bloquear por las frases negativas. Le voy a contar, ¿me deja contarle otro testimonio? Yo creo que ese ya lo había contado hace unos 3 años, pero hace unos 3 años yo estuve acá, fue con los líderes un sábado, creo. Le conté la historia de mi esposa, cómo Dios la ha ido usando y la ha ido levantando.
Pero eso ha pasado con el transcurso de los años a causa de que pues Dios también tiene algo con ella. En la campaña del 2018, esto tal vez los costarricenses que están acá lo conocen un poquito más. Cuando yo asumí mi primera candidatura presidencial, éramos 13 candidatos y yo aparecía en las encuestas en el lugar número 14. Vea que ni aparecía en las encuestas. Cuando yo anuncié mi primera candidatura, hicimos una conferencia de prensa y yo dije: vamos a ser protagonistas en estas elecciones. Ni yo me lo creía. Los medios de comunicación que estaban ahí, los periodistas, se rieron, porque ellos decían: ¿cómo va a ser protagonista un candidato que no tiene dinero, que no tiene gente? Son de un partido pequeño. Éramos un partido que solo tenía un diputado de 57. En Costa Rica solo hay una Cámara de Diputados, una Asamblea Legislativa. Éramos 57 y yo era el único diputado de mi partido. Esta gente no tiene posibilidades de ser protagonista. Pasaron cosas, la historia es muy larga y no se la voy a contar toda, pero empezamos a subir en las encuestas y de pronto decían: esta gente va a pasar de un diputado a 3 o 4 diputados. Y pasaron otras cosas y ya de pronto ya no estaba en el 6º lugar, sino que estaba en el 3er lugar de las encuestas. Y la gente se empezó a asustar: ¿cómo puede ser que un cristiano llegue a la presidencia? O si acaso llegue a estar cerca de la presidencia. No puede ser. Y aparecieron voces de intolerancia, empezaron a meterse en las redes sociales, a insultarnos, a saber o a buscar a ver qué decíamos, si decíamos algo que pudiera afectarnos. Empezaron a meterse en los videos de mis predicaciones, a ver qué predicaba yo que nos pudiera afectar. Se empezaron a meter en los videos de los pastores costarricenses para ver cómo afectaban también, porque para ellos era inconcebible que un evangélico llegara al gobierno. Y se encontraron un video de mi esposa. Un día mi esposa fue invitada a un Facebook Live. Estaba con una pastora amiga y hablaron de los dones del Espíritu. Y hablaron del don de las lenguas del Espíritu. Y entonces empezaron a orar en las lenguas del Espíritu. Estuvo muy bonito el video y todo bien. Pero cuando alguien encontró ese video, lo empezó a hacer viral para diciendo, o como diciendo: ¿cómo va a ser posible que la primera dama de Costa Rica hable en lenguas? Y empezaron a sacar videos en las redes haciéndolo viral. Empezaron a sacar en los medios de comunicación, todos los medios, hasta en Al Rojo Vivo salimos, hermano. Y no le estoy mintiendo, usted puede buscarlo y lo va a encontrar ahí. Y los titulares decían: esposa de candidato cristiano habla lenguas extrañas. Esposa de candidato cristiano entra en trance. Ya yo estaba en ese momento en el primer lugar de las encuestas. Esposa de candidato cristiano pone en peligro el primer lugar de su esposo por video hablando en lenguas. Yo estaba preparándome para un debate. Me llaman y me dicen: hay un video de tu esposa. Y le hago: ¿y qué sale en el video? Tu esposa sale orando. Eso es lo que hacemos. Tu esposa sale orando en lenguas. Eso es lo que hacemos. ¿Cuál es el problema? Lo están haciendo viral, se están burlando. Lo están usando para atacarte. Entonces yo me meto en las redes, veo que en efecto es viral el asunto. Mi esposa estaba en una tienda y se encontró con 2 muchachos de colegio, y los muchachos empezaron a hablarle en lenguas para burlarse de ella, ahí en una tienda. Y toda la gente empezaba a escribir en lenguas, según ellos, para burlarse de nosotros y para atacarnos. ¿Sabes qué hicimos? Yo llamé a mi esposa. Le dije: mi amor, lo que está pasando es esto y esto y esto. Nuestros amigos nos llamaban enojados, indignados, llorando. ¿Por qué le están haciendo esto a Laura? Laura no es la candidata. ¿Por qué se meten con ella? ¿Quién fue el que lo hizo para buscarlo y agarrarlo del pescuezo? Decían nuestros amigos. Pero nos acordamos del carro robado y nos acordamos del Dios que nos devolvió el carro robado. Y le dije a mi esposa: no le vamos a dar ni una lágrima al diablo por esto. Vamos a alabar a Dios. Algo va a hacer Dios. Y ya yo les voy a decir qué hizo Dios. De pronto la gente se empezó a indignar. Y de pronto apareció un pastor que escribió: prefiero que me gobiernen en lenguas a que me roben en español. Aleluya. Y la gente entonces empezó a defendernos en las redes. Y cuando nos dimos cuenta, todo el país estaba hablando en las lenguas del Espíritu, aún para burlarse. Y si usted entiende lo que eso significa espiritualmente, se dará cuenta de que al final Dios usa al mismo enemigo para levantarnos y para bendecirnos.
En aquella ocasión, usted puede buscarlo ahí, 2018. Este servidor que usted ve acá, tan cachetón, mi esposa no deja de decirme que tengo que bajar estos cachetes, ganó la primera ronda electoral 2018. Después nos hicieron campaña sucia, y esto es otra historia que le puedo contar si me vuelve a invitar el pastor. Pero el punto es que la gente, en lugar de no votar por mí a causa del video de mi esposa, hubo un montón de gente que dijo: no, ahora es que más bien voto por ellos porque nos están atacando por nuestra fe y están burlándose de nuestra fe. Y más bien hubo mucha gente más que terminó votando por nosotros a causa del video. Y le cuento una cosa más: a causa del video, mi esposa se hizo famosa y ahora la invitan más que a mí a predicar. Porque lo que el enemigo intente usar para avergonzarte, Dios lo va a usar para promoverte. Por eso es que no puedes hacerle caso a las voces negativas, porque esas voces negativas pueden terminar siendo tu plataforma, pueden terminar siendo lo que Dios va a usar para levantarte. Si de verdad lo crees, dale un aplauso más fuerte. De manera que no es lo que dice el hombre lo que va a determinar tu destino, es lo que ya Dios estableció. Y quiero darle varios ejemplos bíblicos rápido porque ya me pasé del tiempo. Los hermanos de José conspiraron contra él, lo vendieron como esclavo, pero Dios dijo: no, señores, José no va a ser esclavo, José va a ser un hombre de gobierno. ¿Está conmigo? ¿Y qué terminó sucediendo? Que los hermanos de José más bien terminaron inclinados delante de aquel que habían vendido como esclavo. Porque no son tus familiares, no son los hombres, no es el enemigo, no es el diablo, no es la suegra, no es nadie más que Dios mismo el que va a determinar lo que va a suceder contigo. Dígame a eso. Saúl intentó matar a David atravesándolo con una lanza. ¿Y sabe qué dijo Dios? No, Saúl, David no se va a morir atravesado. El que se va a morir atravesado eres tú. Y Saúl terminó muriendo atravesado por su misma espada. ¿Cuántos saben eso? Porque no es el que intenta matarte el que va a definir cómo te vas a morir o en qué momento te vas a morir. Es Dios el que va a determinar cuál será el final de tu historia y cuál va a ser tu destino. Alguien diga amén a eso. ¿Sabe qué hizo José? ¿Sabe qué hizo David? ¿Sabe qué hizo cada persona que le voy a mencionar acá? Seguir adelante, no desfallecer, no detenerse. David siguió escribiendo salmos, siguió tocando el arpa, siguió adorando a Dios. Escúcheme bien, yo puedo imaginarme a Dios viendo a Saúl y diciendo: no, Saulito, no, Saulito, David va a ser rey, aunque tú intentes matarlo. Y los salmos de David serán cantados en el Centro Internacional de la Familia en el 2024. Porque yo lo escogí para eso. ¿Quiere otro ejemplo? La Biblia dice que Amán, libro de Esther, odiaba a los judíos, quería matar a los judíos y a uno en particular, a Mardoqueo. Dice la Biblia que Amán incluso construyó una horca para matar a Mardoqueo. Y entonces yo me imagino a Dios diciendo: no, Amán, Mardoqueo no se va a morir en esa horca, el que se va a morir en esa horca eres tú. Porque el que se mete con uno de mis hijos se mete conmigo, dice Dios. Porque el que se mete contigo se mete con Dios. Alguien diga amén a eso. Y así fue que pasó. Mardoqueo terminó siendo el segundo después del rey, y Amán terminó muriendo en la misma horca que había preparado para Mardoqueo. ¿Sabe qué hizo Mardoqueo? No se detuvo. Ayunó con Esther y provocó que Dios cambiara la historia. La historia parecía estar en contra de los judíos, parecía estar en contra de Mardoqueo, parecía que no había nada que hacer. Pero mientras Dios siga siendo Dios, siempre algo va y puede pasar. Alguien diga amén. Jezabel, óigame, Jezabel amenazó a Elías y le dijo: te voy a matar. En 24 horas vos vas a estar muerto, te mato por lo que le hiciste a los profetas de Baal. ¿Y sabe qué dice Dios? ¿Sabe qué me imagino yo a Dios diciendo? No, Jezabel, le tengo una mala. Elías ni se va a morir como tú dices que se va a morir, ni se va a morir del todo, porque yo lo voy a levantar en un caballo o en un carro de fuego con caballos de fuego, en un torbellino. ¿Está conmigo? Jezabel le dijo: te vas a morir. Dios le dijo: no, ni siquiera se va a morir. La que se va a morir eres tú, Jezabel. Y la Biblia cuenta cómo Jezabel murió en una situación sumamente violenta, vergonzosa, incluso comida por los perros. Porque el que se mete con un hijo de Dios se mete con Dios. ¿Usted de verdad lo cree?
Y una más para terminar. Los acusadores de Daniel, los gobernadores y sátrapas que le tenían envidia a Daniel, hicieron una trampa para que Daniel fuera lanzado al foso de los leones. Daniel capítulo 6. ¿Y sabe qué? Yo me imagino a Dios diciendo: no, señores, Daniel no se va a morir comido por los leones. Los que se van a morir comidos por los leones son ustedes por meterse con un hijo mío. Yo no le estoy hablando de enemigos humanos. Yo le estoy hablando de ese enemigo que se quiere meter en tu mente para deprimirte, que se quiere meter en tu corazón para hacerte pensar que Dios se olvidó de ti. Ni Dios se olvidó de ti, ni Dios tiene un final lamentable para ti, sino que tu final será de bendición y de gloria. Si tú lo crees, por favor, levanta tus manos. Escuche lo que le voy a decir. Yo me imagino a Dios diciendo: no, señores, ustedes pueden planear matar a Daniel, ustedes pueden lograr que lo lancen al foso de los leones, pero él no se morirá así. Cuando dice la Biblia que el rey Asuero, rey Darío, perdón, se da cuenta de que a Daniel no lo tocaron los leones, dice la Biblia en Daniel 6:24: dio orden el rey que fueran traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones. Ojo a esto: ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. No es el enemigo el que va a determinar. No hagas caso de las voces negativas. Cuando camines por la vida, recuerda lo que dice la palabra y recuerda que eres hijo. Y con los hijos, escúcheme bien, el Padre no permite que nadie se meta. Ya usted vio por ahí a mi hija mayor, 14 años, ya va para 15. Ya me compré una ametralladora para los primeros admiradores que aparezcan. El que se meta con ella, el que se meta con Dariana, la chiquitita de 10 años, se mete conmigo. Y usted no me conoce enojado, hermano. Así como aquellos que se meten contigo no saben lo que es Dios capaz de hacer para defender a sus hijos. Punto número 3. Y toqué este ejemplo para pasar al tercer punto, porque como acaba de ver usted, como las malas acciones de los gobernadores y sátrapas terminaron afectando a sus hijos, así lo que tú hagas para provocar tu sanidad integral provocará un efecto en tus generaciones. El tercer punto lo titulé: tu sanidad te urge a ti, pero le urge más a tus generaciones. Yo quiero que alguien levante sus manos, porque lo que voy a decirle es poderoso. Un día de estos estábamos en una iglesia. Había un congreso. La palabra que impartió, yo no prediqué, predicó un pastor invitado. Yo estaba invitado a predicar en ese congreso, pero en ese momento era otro el pastor. Y la palabra fue tremenda. Y yo dije: yo quiero ofrendar por esta palabra y yo quiero sellar esta palabra, pero no tengo un centavo en la bolsa, no tenía efectivo. Y en eso vuelvo a ver, a mí me gustan mucho los relojes. Tengo una colección. No son relojes caros ni costosos ni mucho menos, pero me gustan. Y si yo veo un reloj y puedo pagarlo, lo compro y me lo llevo para la casa. Y me han regalado relojes y me gustan los relojes. Yo le digo a mi esposa siempre, cuando voy solo a un mall, le mando fotografía. Le hago: vea qué lindo reloj. Y no me permite comprarlo, no me deja, pero igual lo veo. Y yo veo el reloj que ando puesto y me lo quito y digo: voy a ofrendar el reloj. En eso recuerdo que tengo opciones electrónicas como hacer transferencia o algo así para ofrendar. Era en mi país. Pero en eso caí en cuenta de que si ofrendara de esa forma, hubiera ofrendado posiblemente menos de lo que costaba el reloj. Entonces dije: ofrendo el reloj. Ese día solamente me acompañó a esa iglesia mi hija menor, que tiene 10 años. Y me dijo: papá, ¿por qué te quitaste el reloj? Yo le dije: porque lo voy a ofrendar. ¿Por qué vas a ofrendar el reloj? Y le digo: porque sentí de Dios hacerlo. Pero a ti te gustan mucho los relojes. Sí, mi amor, pero hay cosas que son más importantes que los bienes materiales. Voy a ofrendar el reloj. Y entonces ella se queda así y me dice: ¿me dejas ser yo quien eche el reloj en la canasta? Yo le dije: claro que sí. Pero al rato ella andaba varios anillos. Eran anillos de niña, es decir, no son anillos costosos ni mucho menos. Pero ella se queda viendo y me dijo: no, papá, echa tú el reloj, yo voy a echar un anillo. Y agarró un anillo, se lo quitó. Y al rato la veo viendo los otros anillos y dice: no, voy a echar este que es más bonito. Y agarró otro anillo. Y al rato me dice: no, voy a echar los 2 anillos. Y se fue y ofrendó
2 de los anillos que andaba. ¿Por qué le estoy contando esto? La Biblia dice en Segunda de Reyes capítulo 2 que un día Elías iba a ser levantado. Yo le conté ahorita y le dije cómo Elías fue levantado en un carro de fuego con caballos de fuego. Cuando Elías iba a ser levantado, Elías hizo 3 recorridos específicos antes de que Dios se lo llevara. Primero de Gilgal a Betel, luego de Betel a Jericó y luego de Jericó al Jordán. Iba acompañado por Eliseo, y dice la Biblia que en 3 ocasiones, primero en Gilgal, luego en Betel y luego en Jericó, Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí ahora para yo moverme a mi siguiente destino. En las 3 ocasiones Eliseo le dijo a Elías: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. En otras palabras, yo sigo contigo hasta el final del camino. Algunos estudiosos dicen que eran 52 kilómetros de recorrido. Y dice la Biblia que cuando llegaron al Jordán, Elías tomó el manto, golpeó las aguas del Jordán, las aguas se abrieron, cruzaron el Jordán. Y al otro lado, cuando llegaron, Elías le dice a Eliseo: Eliseo, ¿por qué me seguiste hasta acá? 3 veces te di la oportunidad de quedarte, de no tener que hacer semejante recorrido. ¿Por qué me seguiste? Y Eliseo le dijo: te seguí porque yo necesito devolverme de acá con una doble porción de tu espíritu. No le pidió el manual del profeta, no le pidió las sandalias, no le pidió el manto, le pidió lo que llevaba por dentro. ¿Sabe qué me dice a mí esta historia? Me dice que Eliseo observaba a Elías. ¿Quién era Elías? ¿Cómo se comportaba Elías? Y Elías entonces había inspirado tanto a Eliseo que Eliseo dijo: yo quiero lo que ese hombre lleva por dentro. Los que son papás y mamás, yo sé que ya me están entendiendo cuando lo que quiero decirles es que nosotros somos los Elías de este tiempo, que tenemos que inspirar a los Eliseos de este tiempo para que ellos digan: tendré 1000 oportunidades para desviarme del camino, pero no me desvío, porque seguiré los pasos de papá, seguiré los pasos de mamá, porque quiero ser como él, porque quiero ser como ella, porque necesito heredar lo que él o ella tienen por dentro. Nos urge estar sanos por dentro para poder heredarle a ellos una forma de ser distinta, que les permita marcar diferencia en el mundo de hoy, que le da la espalda a Dios, que no quiere nada con Dios, que está enfocada en el materialismo. Escúcheme bien, la Biblia dice que cuando Eliseo regresó, se encontró con el Jordán otra vez cerrado. ¿Y sabe qué hizo? Agarró el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas. La Biblia dice textualmente que las golpeó del mismo modo que Elías las había golpeado. Las golpeó, se le abrió el Jordán y pasó, esta vez solo, por lo seco. Lo que tus hijos vean que tú haces es lo que tus hijos van a reproducir. Si te ven conmiserándote de ti mismo, si te ven deprimido, si te ven llorando en medio de la prueba, posiblemente van a crecer como gente que piensa que una prueba es lo mismo que una derrota. Pero si te ven alabando a Dios y adorando a Dios, posiblemente van a crecer alabando y adorando a Dios en medio de la prueba y diciendo: la alabanza tiene resultado, la alabanza tiene poder. Yo voy a ser un adorador como mi papá, yo voy a ser una adoradora como mi mamá. Y quiero hablarle ahora a los hombres. Apenas llevo 13 minutos más, me faltan 30. Hombres, ¿dónde están los varones que están acá? Porque ya le hablé a las mujeres y las mujeres saben que Dios las va a levantar, ¿verdad que sí? Y las mujeres son poderosas. Y usted hace un evento de mujeres y el evento se llena, pero hace un evento de hombres y hay que jalarlos casi que con carretillo para que lleguen. ¿Sí o no? Es más, a los eventos de mujeres usted siempre ve hombres colados ahí. ¿Sí o no? Pero usted no ve en los eventos de hombres a mujeres que: ay, qué bonito un evento de hombres, voy a ir a ver. Porque las mujeres han entendido cómo se arrebatan las bendiciones y cómo se logra abrir el cielo para que vengan los milagros. Por eso es que usted escucha muy constantemente esta frase: la oración de una madre tiene poder. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Verdad que si usted lo cree? Yo lo creo. Yo creo que la oración de una madre tiene poder. Y he visto testimonios de jóvenes que estaban en las drogas, en la delincuencia, y que por la oración de su madre, que se metía a su cuarto y le embarraba de aceite la ropa y oraba por él, y entonces el hombre se convertía. Y después testificaba: mi madre, mientras yo me drogaba, mi madre oraba por mí. Pero ¿qué le parece si entendemos, varón, que la oración de un padre también tiene poder en este tiempo a favor de nuestra generación? Le prometo que ahora sí estoy terminando.
Jairo, principal de la sinagoga. Ser principal de la sinagoga, escuche lo que significaba. Ser principal de la sinagoga. Levante sus manos, varón, porque esto es para usted. Ser principal de la sinagoga quiere decir que él era un líder prominente en su tiempo. Era algo así como ser el presidente de la junta directiva de la iglesia, el que decidía, el que dirigía los cultos, el que decidía quiénes participaban en los cultos, el que tenía en orden todo para las reuniones en la sinagoga. Pero cuando Jairo se presenta ante Jesús, Marcos capítulo 5 del verso 21 en adelante, cuando Jairo se presenta delante de Jesús, no llegó diciéndole: Jesús, soy el principal de la sinagoga, aquí están mis títulos, aquí está mi constancia de salario, aquí están mis atestados, aquí está mi currículum vitae o mi hoja de vida. Ese no fue, ninguno de esos atestados fueron los que Jairo presentó delante de Jesús. Jairo, dice la Biblia, que se postró delante de Jesús y se presentó como un padre al que le urgía la sanidad de su hija. No sé cuántos títulos tú tienes, pero delante de Dios yo no me presento ni como el diputado, ni como el periodista, ni como el salmista, ni como el predicador. Delante de Jesús, cuando se trata de mis hijas, yo me presento como un papá que las quiere ver alcanzar más de lo que yo alcancé, que las quiere ver entrando por puertas que a mí se me cerraron, que las quiere ver alcanzando las alturas que yo no pude alcanzar. Algún papá está conmigo esta mañana que pueda decir: yo seré ese Jairo de este tiempo que peleará por la sanidad de mis hijos. Y entonces este hombre se postra. Este hombre dejó su ego, sus títulos, dejó todo a un lado y solo se presentó como un papá. Porque tu sanidad te urge a ti, pero le urge más a tu generación. Hablo de tu sanidad física, hablo de tu sanidad emocional, hablo de tu sanidad espiritual. Yo quiero invitarte a ponerte de pie esta mañana, esta tarde ya, y a decirle a Dios: Señor, aquí estoy, sabiendo que tú ya lo has hecho, sabiendo que tú ya has hecho milagros, que hiciste muchos milagros en el tiempo que estuviste en la tierra, pero lo sigues haciendo en este tiempo. Quiero pedirte un milagro para mí, pero quiero pedirte un milagro para mis generaciones también. Yo quiero que tú entiendas que lo que tú y yo hagamos en este tiempo, y creo que no hay mejor manera de cerrar esta palabra que diciéndote: todo lo que tú aprendiste hoy, todo lo que tú recibiste hoy, si es que recibiste algo, no puedes dejarlo aquí en el templo, no puedes dejarlo solamente en los apuntes de unas notas ahí, sino que tienes que caminar cada día de tu vida para que cuando salgas de tu casa, cuando venga el ataque del enemigo, cuando venga el enemigo a querer ponerte pensamientos negativos, tú te acuerdes que puedes pelear tu sanidad aunque hayas pasado toda una vida sin ella. Que puedes pelear tu sanidad aún en contra de las voces negativas que dicen que te irá mal. No te irá mal, te irá bien. Pero eso es lo que tú tienes que declarar y repetir. Todas las mañanas yo llevo a mis hijas al colegio y a la escuela, y cuando vamos hacia la escuela y el colegio, yo les digo siempre: oramos. Y en la oración yo lo digo, pero también se los digo a ellas: si alguien te suelta una frase negativa, si alguien te dice que eres fea, si alguien te dice que eres tonta, si alguien te dice una frase negativa, inmediatamente recházala, porque no vamos a permitirle al enemigo meter en tu mente algo que no esté dentro de lo que Dios ya dijo. Dios dijo que tiene planes de bien para ti, no de mal. Entonces Dios tiene planes de bien para ti. Dios dijo que cumplirá su propósito en ti. Así que no vendrá el enemigo a hacerte pensar lo contrario. Dios cumplirá su propósito en ti. Jesús dijo que estaría contigo todos los días hasta el fin del mundo. Así que el enemigo no va a venir a querer hacerte sentirte sola. Así le digo a mis hijas, porque ya Jesús dijo que estaría con nosotros todos los días.